buenas tardes a todos. Gracias al comité organizador, gracias doctor Carrillo por la invitación. Vamos a hablar rápidamente, pues sí, 30 minutos es un tiempo muy limitado para abordar pues el manejo integral de la sepsis en terapia intensiva. Este artículo de Banzan en el 2022 nos explica el abordaje integral de la sepsis en terapia intensiva, que va a incluir el manejo hemodinámico, la modulación de la respuesta del huésped a la infección y el control de la infección. Dentro del tratamiento hemodinámico, pues tenemos los líquidos intravenosos, agentes vasoactivos, la modulación de la respuesta del huésped a la infección, se describe la vasopresina, la hidrocortisona, purificación sanguínea y la trombomodulina. Para el control de la infección, pues lo importante de los antibióticos y el control del origen de la infección, que ya hemos visto con nuestros compañeros en las ponencias previas. Vamos a comenzar con el manejo hemodinámico, la reanimación hídrica. ¿Qué nos recomiendan las guías del 2021? Pues principalmente para pacientes con sepsis que induce hipoperfusión o choque séptico, ellos sugieren, y es importante que veamos que está en negritas la sugerencia de administrar soluciones cristaloides al menos 30 mililitros por kilo dentro de las 3 primeras horas del reconocimiento de la sepsis. Lo ponemos en un signo de interrogación. Y también para adultos con sepsis y choque séptico se sugiere usar la respuesta a volumen con parámetros dinámicos. Entonces vamos a revisar esto. Como ya lo mencionaban mi compañero Francisco, para la nutrición debemos de entender las 4 Ds, que ahora yo lo puedo trasladar hacia la administración con soluciones cristaloides. En este artículo se hace una analogía de que debemos de tratar los líquidos como tratamos los antimicrobianos. Y porque las soluciones cristaloides, pues al tener una composición de electrolitos, tienen también aniones orgánicos que dan un pH determinado, pues vamos a administrar un medicamento a estos pacientes. Por lo tanto, al ser medicamento, pues tenemos que dosificarlo. Aquí también citan a Paracelso. Paracelso refiere que si cualquier cosa que vamos a administrar al cuerpo diferente, pues es un veneno. Y si le damos una dosificación, pues vamos a disminuir estos efectos adversos del veneno. Y es importante tener en cuenta que se tiene que hacer desescalamiento y una duración. Entonces, pues ahora ya líquidos, antimicrobianos y terapia nutricional debemos de individualizar a nuestros pacientes. Si no, pues vamos a tener esto que es la sobrecarga hídrica y teniendo todos los efectos deleterios de la misma, ¿no? A todos los aparatos y sistemas, que es en el sistema nervioso central, edema cerebral, daño cognitivo de los pacientes. En cuanto al sistema cardiovascular, va a haber alteración del miocardio, va a disminuir la función miocárdica, por lo tanto disminuye el gasto cardíaco, aumentando la presión venosa central y teniendo todo esto repercusiones hemodinámicas en los pacientes. En cuanto a lo renal, pues vamos a tener incremento de la congestión venosa renal y esto disminuye la tasa de filtrado glomerular. Así también, en cuanto a la pared abdominal, aumento del edema de la pared abdominal, disminución de la cicatrización de las heridas, incrementando también el riesgo de infección de las mismas. En cuanto a lo visceral, pues edema de la pared abdominal, aumento de la mala absorción y disminución también el paciente puede presentar íleo. También alteraciones hepáticas y no olvidemos las respiratorias que se asocia con derrame pleural, aumento de la resistividad de la pared torácica, incrementando el tiempo del destete de ventilación y pues hace un círculo vicioso que al final tiene efectos deleterios en los pacientes. También es importante que ya desde el 2018 sabemos que debemos de tener estas 4 Ds de la reanimación y con este protocolo ROS, que ya sabemos que R es reanimación, O de optimización, S de estabilización y E de escalamiento. En la primera parte tenemos un paciente con alto riesgo de sobrecarga hídrica, por lo tanto todos los días, desde que recibimos a nuestro paciente, minutos, horas, días y semanas, debemos de estar pensando todo el tiempo si nuestro paciente requiere líquido sí o no, o incluso ya suspenderlo. O también ese paciente que llega ya con un estado de hipovolemia grave que tiene alto riesgo de hipoperfusión.
Ahora, ¿qué tipo de líquido vamos a utilizar? Pues esto, hay miles de estudios y aquí tenemos un metaanálisis en donde obviamente hay, como lo recomienda la guía, nos inclinamos hacia las soluciones balanceadas. Todos estos estudios se han comparado con el cristaloide que se ha utilizado por muchos años, que es la solución salina al 0.9%. Actualmente ya sabemos el aumento del riesgo de desarrollo de lesión renal y de hipercloremia en estos pacientes. En el análisis total hubo una P significativa en una disminución de la mortalidad general, también disminución de la mortalidad a los 30 días y un riesgo de disminución del riesgo de desarrollar lesión renal en los pacientes que se tratan con soluciones cristaloides balanceadas. Aquí nada más se demuestra en este mismo artículo que disminuye el riesgo de lesión renal, pero no hay ninguna diferencia en cuanto a el inicio de terapia de reemplazo renal y los días de estancia en terapia intensiva. Les muestro otro metaanálisis en donde se incluyen los 7 estudios hasta ahorita importantes, también de comparación entre soluciones balanceadas, que es Ringer lactato o solución Harman versus solución salina. Y hay una disminución importante de la mortalidad. Entonces, todos estos estudios y metaanálisis pues soportan las recomendaciones de la guía de 2021 de utilizar soluciones cristaloides balanceadas. Pero algo muy importante que se agrega en esta guía es que debemos de considerar variables de respuesta a volumen. Todos sabemos que, como ya les comenté, si no utilizamos los líquidos de manera adecuada, pues vamos a tener efectos adversos en el paciente. Entonces, todos debemos de considerar, de acuerdo al principio de Frank Starling, que estos líquidos que estamos administrando van a tener el efecto deseado que nosotros queremos ver, que con la administración de esos líquidos se aumente el gasto cardíaco y por lo tanto mejore la perfusión orgánica. Este es el principio, entre más aumento de la precarga vamos a tener un incremento del gasto cardíaco del 10 al 15%. Esta curva se va a dividir en 3, los pacientes que son respondedores, los pacientes que son en línea gris, borderline y los pacientes que ya no son respondedores. Obviamente estos pacientes, entre más cantidad de líquido que administremos, pues vamos a tener efectos adversos. Este es un esquema que se publicó el mes pasado. Es importante porque tenemos que considerar la respuesta a volumen. Y es importante dividir a nuestros pacientes en pacientes ventilados y pacientes con respiración espontánea. Para los pacientes todas estas variables se han estudiado en los pacientes ventilados que tienen un volumen tidal de 8 mililitros por kilo de peso predicho, que no tienen ninguna arritmia y que no tienen ninguna insuficiencia valvular grave. Entonces, debemos de considerar todo esto para, por medio de un catéter, una línea arterial, se muestran esto en el monitor y vemos la relación que hay de inspiración-expiración con la relación cardiohemodinámica y pulmonar de los pacientes intubados. Se describe que un paciente intubado que no tiene ninguna arritmia y que sí tiene el volumen tidal calculado de 8 mililitros por kilo, va a tener una variabilidad de presión sistólica más de 8.5 milímetros de mercurio y si tiene esto es respondedor a volumen. Si tiene variabilidad de volumen sistólico más del 12%, una variabilidad de presión de pulso más de 13%, distensibilidad de la cava inferior más del 18%, la colapsabilidad de la vena cava superior más del 36%, un reto de volumen tidal o la elevación pasiva de las piernas con un incremento del gasto cardíaco del 10%. Entonces, si nuestro paciente, no hay una prueba que sea 100% sensible y específica para valorar respuesta a volumen, entonces pudiéramos hacer las pruebas de acuerdo a cada paciente. Y también considera esta revisión los pacientes con respiración espontánea. Puede ser un paciente intubado que tiene un modo espontáneo de la ventilación mecánica y aquí se va a estudiar la colapsabilidad de la vena cava inferior si se encuentra más del 40%, la elevación pasiva de las piernas con un gasto cardíaco más del 10% o en el caso de los pacientes que tienen hipertensión intraabdominal grave, hipertensión intracraneal, pues no podemos hacer esta prueba, entonces podemos realizar un mini reto de líquidos que son 250 a 300 mililitros para 20 minutos y valorar
por ecocardiografía o por alguna variabilidad pletismográfica si el paciente es respondedor a líquidos o no. Entonces, en cuanto a líquidos en sepsis, debemos de entender que para el médico que atiende a pacientes con sepsis hoy día, la administración inicial de 20 mililitros por kilo de cristaloide balanceado intravenoso, seguida de la consideración de los riesgos y beneficios de la administración, debe de ser un enfoque razonable. Tenemos que individualizar a nuestros pacientes y determinar si requiere o no los líquidos. Obviamente se necesitan urgentemente más investigaciones para definir la dosis, la velocidad y la composición óptima del líquido intravenoso durante el tratamiento de la sepsis y del choque séptico. También en cuanto a la albúmina, pues en las recomendaciones de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis solamente se sugiere utilizar albúmina en los pacientes que tengan alto riesgo de tener sobrecarga de líquidos, y esto se sustenta por el estudio Albius, que comparó pacientes con soluciones cristaloides versus cristaloides más albúmina. Los pacientes de tratamiento se quería llegar hacia un nivel de albúmina de 3 gramos sobre decilitro. No hubo ninguna diferencia significativa en mortalidad, pero en esta gráfica sí podemos ver que en las primeras 72 horas el balance neto hídrico fue menor. Entonces, por eso pacientes con alto riesgo de sobrecarga sí recomiendan la administración de albúmina. Como conclusión, en cuanto a los líquidos, para adultos con sepsis y choque séptico se recomienda el uso de soluciones cristaloides como primera línea, como una recomendación fuerte. Para adultos con sepsis y choque séptico se sugiere el uso de soluciones balanceadas, cristaloides, sobre la solución salina por todos los efectos que ya se han descrito de esta solución. Para adultos con choque séptico se sugiere usar albúmina en pacientes que reciben grandes cantidades de volumen sobre usar solo cristaloides. En el caso de los algodones y las gelatinas ya no es una recomendación, sabemos que se relacionan con el incremento de lesión renal y de muerte también. Para los agentes vasoactivos vamos a manejar o recomendar vasoactivos de primera, segunda y tercera línea. La primera línea, pues por todos los estudios que vamos a valorar ahorita, es la norepinefrina, segunda línea vasopresina y tercera línea epinefrina. Vamos a comenzar con la norepinefrina. En el pasado generalmente se podía recomendar dopamina. En este metaanálisis se hizo el estudio de norepinefrina versus dopamina, teniendo todas las forest plot a favor de la norepinefrina como vasopresor inicial, ya que en cuanto a eventos adversos graves, en cuanto a mortalidad general, pues por eso seguimos utilizando la epinefrina como de primera línea, norepinefrina. Este es otro metaanálisis en donde sí, además de que sea norepinefrina, se recomienda que sea el inicio temprano de los vasopresores. Si se inicia tempranamente vamos a tener mayor sobrevida y se va a documentar una mejor presión arterial media más temprano, obviamente, y va a mejorar el gasto urinario y así disminuye tanto sobrecarga hídrica y riesgo de progresión a lesión renal. Aquí tenemos el estudio que se menciona en las guías para el vasopresor de segunda línea, que es la vasopresina. En este estudio compararon diferentes maneras de administrarla. No hubo alguna diferencia entre la aparición de lesión renal, así como la terapia de reemplazo renal, pero sí hubo una diferencia, si pueden ver, significativa en los primeros días de menos dosis de vasopresor. Entonces, este estudio pues, es el que soporta que sea el agente de segunda línea. En las recomendaciones de la guía, como primera línea, el vasopresor de uso, pues la norepinefrina para pacientes con choque séptico. El objetivo de presión arterial media, 65 milímetros de mercurio, y pues siempre hay que considerar el monitoreo invasivo de la presión arterial para ayudarnos además de las variables dinámicas de respuesta a volumen. Antes era un mito, llegaba nuestro paciente al servicio de urgencias, no tiene un central, no le pongo vasopresor. Ya todos nosotros sabemos, actualmente el inicio de vasopresor por vía periférica es algo seguro.
Si el paciente a pesar de esto tiene una presión arterial media, pues considerar agregar una presión arterial media baja, agregar vasopresina. Si consideramos que el paciente ya tiene norepinefrina, vasopresina y a pesar de esto no tenemos una adecuada respuesta, hay que considerar que ya haya miocardiopatía inducida por sepsis, tenemos que estudiar que el paciente ya lo que requiere ahora es un inotrópico. Y este es un resumen de recomendaciones de la guía de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, y en este estudio me gusta porque dice cuándo, cómo y a qué hora. Como primera línea, en pacientes que tienen presión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio, se recomienda utilizar la norepinefrina a dosis de 0.25, a ellos refieren hasta 1.7 microgramos kilo minuto. Y también considerarla cuando ya administramos en nuestros pacientes al menos 2.000 mililitros de fluidos. Si a pesar de esto no documentamos una mejora en la presión arterial media, ahora sí se recomienda agregar vasopresina. Aquí se recomienda 0.2, 0.3 miligramos kilo hora y además agregar el esteroide. En cuanto a inotrópicos, pues ya no se recomienda el levosimendan, sabemos que es más caro, la disponibilidad en unidades de terapia intensiva son menor por el costo justo, y en este estudio pues vemos que no hay una diferencia en mortalidad en cuanto a levosimendan y dobutamina para hacer el tratamiento inotrópico. En cuanto a la modulación de la respuesta a la infección, pues tenemos que valorar el tratamiento con esteroides. Hay infinidad de estudios, ya vimos en la gran ponencia previa de la respuesta endocrina a la sepsis, y todo eso justifica pues la relativa insuficiencia de cortisol en los pacientes. Entonces, se recomienda utilizar de 200 miligramos en infusión 24 horas o de 50 miligramos cada 6 horas de hidrocortisona. Vamos a ver más adelante que hay un reciente artículo en donde se combina hidrocortisona más fludrocortisona y esto sí disminuyó la mortalidad de los pacientes. Este es el estudio que les menciono, que todavía no está recomendado en las guías, pero sí se vio que hubo una disminución, un incremento de la sobrevida de estos pacientes a los 90 días. Y pues ellos en 2021 todavía se sugieren en contra del uso de terapias de purificación, y en cuanto al inicio de la polimixina también no hay aún estudios fuertes que recomienden estas terapias. También algo importante pues es que solo se puede iniciar en pacientes que ya tienen alguna lesión renal con terapia de reemplazo renal. Aquí es donde se pueden colocar los filtros en las máquinas, y aquí tenemos un filtro de Paran, que aquí se demuestra cómo en el endotelio, al tener heparan, pues todas las toxinas y tanto DAMS como PAMS se adhieren al filtro y se pueden pues purificar la sangre de esta manera. Puede haber un filtro también que contiene polimixina, que eso también en estos estudios que no son tan fuertes estadísticamente como para que sean una gran recomendación actualmente, pues se dice que tiene también efecto antiinflamatorio. Entonces estas terapias de purificación todavía están en estudio. Y para el control de la infección, pues hablando de los antimicrobianos, debemos de considerar el tiempo de inicio. Está bien demostrado que debe de ser temprano. Los biomarcadores para el inicio, elección de qué tratamiento vamos a utilizar, duración y desescalación, y los biomarcadores para la suspensión. Vamos a comenzar con el tiempo de inicio. En cuanto a las recomendaciones, si tenemos un paciente con sepsis probable o definitiva y una sepsis posible, es importante considerar si el paciente tiene shock. Se dice que del 100% de los pacientes que les iniciamos antimicrobiano en la sala de urgencias o de terapia intensiva, 30% de estos no lo requerían. Sin embargo, ante un paciente que tiene choque séptico o choque de posible etiología séptica, pues se debe de administrar inmediatamente dentro de la primera hora. Y si todavía es posible, pues nos da un tiempo de 3 horas para el inicio de antibióticos para valorar clínicamente, ayudado con laboratorios o con imagen y gabinete. Si el paciente tiene un foco séptico, pues iniciar el tratamiento antimicrobiano.
Aquí tenemos un estudio en donde se demuestra que por cada hora de retraso del inicio de antibióticos incrementa la mortalidad del 0.42%. Anteriormente todavía, por ahí 2015-2016, se puso en apogeo, en boga, la procalcitonina. Todo residente del servicio de urgencias o de terapia intensiva solamente veíamos procalcitonina para iniciar antibiótico-terapia. Actualmente ya sabemos que no es tan sensible ni específica, está más estudiada en infecciones de etiología pulmonar, sin embargo, tejidos blandos, sistema nervioso central, no está tan validada. Y en estas infecciones de origen viral o por hongos, pues tampoco es un marcador adecuado. Entonces, ahora ellos en el 2021 no recomiendan la procalcitonina como un biomarcador sobre la clínica de nuestros pacientes. Entonces, si el paciente tiene clínica y factores de riesgo, hay que iniciar el tratamiento. Para valorar el inicio del tratamiento antimicrobiano en sepsis, pues tenemos que considerar los sitios más comunes de infección, pues que a nuestro entorno son de predominio pulmonar, urinario y abdominal, que estos pueden ser quirúrgicos y no quirúrgicos. También considerar en nuestro medio, ya sea nuestro medio de trabajo, nuestro hospital, si es privado o si es público, de acuerdo a esta incidencia de infecciones que se presenta, también qué porcentaje de resistencias tenemos nosotros en nuestros centros de trabajo. En cuanto al factor de riesgo para bacterias multidrogoresistentes, pues estos pacientes que son diabéticos, que ya cumplieron un curso de antibiótico, que estuvieron hospitalizados dentro de los 3 meses previos o que ya tienen un dispositivo crónico como una sonda o un catéter para quimioterapia, por ejemplo, pudiéramos considerar que son pacientes que pudieran estar infectados por una bacteria, hongo o virus multidrogoresistente. En cuanto a la severidad de la enfermedad, pues también se apuesta porque sea de inicio un tratamiento agresivo. Factores que guían, pues como les comentaba, es importante considerar si nuestro paciente requerirá antiviral, pues ahora se hace mucho enfoque y revisión a los pacientes que tienen COVID, pues que al final ocasionaba sepsis y choque séptico. Sin embargo, no está demostrado ningún antiviral ante estos pacientes. Generalmente pueden desarrollar ya una bacteria agregada que ahora ya el tratamiento antibiótico será dirigida a esta, más no con tratamiento antiviral. Valorar riesgo de infección fúngica, los patógenos multidrogoresistentes y también los patógenos meticilino resistentes. En cuanto a la duración, se sugiere pues, que sea un curso corto versus uno largo. Antes sabíamos que decían, neuroinfección 21 días, neumonía intrahospitalaria de 14 a 21 días. Esto se ha asociado con mayor efecto de resistencia a antimicrobianos y en el caso de terapia intensiva de infección por clostridioides. Entonces, aquí se recomienda o se hizo esta tabla de comparación en donde infecciones de origen pulmonar, en un ciclo corto de 8, incluso hasta 5 días, no hay ninguna diferencia de administrarlo de 15 o de 12 días. En el caso de bacteremia asociada a algún catéter, también un ciclo corto se puede recomendar 5 días o llevarse hasta 14 días y tampoco hay ninguna diferencia. En cuanto a infecciones intraabdominales, se puede el ciclo corto de 8 o hasta 5 días, máximo 15 días sin ninguna diferencia, también en el tracto urinario. Entonces, con esto se demuestra que ya no es necesario que nuestros pacientes se lleve como receta de 10, 12 o 14 días. Debemos de considerar el estado clínico del paciente, los laboratorios, los biomarcadores para desescalamiento y pues también las resistencias y estar pendientes de esos cultivos que se han tomado durante la estancia en terapia intensiva. Para el desescalamiento y suspensión, aquí sí se sugiere utilizar la procalcitonina. Hay muchos estudios en donde se demuestra que hay delta de procalcitonina, que haya una disminución a las 72 horas del más del 80%, se puede disminuir o incluso suspender el antimicrobiano. Y pues esto se va a relacionar con disminución del consumo de antimicrobianos en la terapia intensiva y por lo tanto la disminución de los costos.
Y pues el control de la infección es importante. Para el control de la infección, si es de origen quirúrgico, pues ya mis compañeros del módulo de cirugía han mostrado que si es el control de la infección quirúrgico es algo muy importante. Nosotros incluso en terapia intensiva, después de valorar un paciente que tiene, por ejemplo, un absceso intraabdominal o una colangitis o una coledocolitis o una vesícula compus, pues generalmente pedimos que el paciente pase primero a quirófano y ya controlado este foco podemos tener todas estas acciones en el paciente y va a mejorar. Y también si identificamos algún catéter o alguna sonda que ya es de uso crónico, pues es importante retirarla porque esto puede ser el origen que tenga séptico a nuestro paciente. Y pues eso sería todo, no sé si tengan alguna pregunta. Muy bien. Muchas gracias, doctora Aguilar. Realmente es complejo en pocos minutos hablar de todo el manejo integral del paciente con sepsis en la unidad de terapia intensiva, pero bueno, tu charla fue muy puntual en ese sentido, líquidos, los antibióticos, el control del disparador, biomarcadores, y da una buena idea de cómo se hace el abordaje de este tipo, de este grupo de pacientes. Y bueno, y correlaciona muy bien con las charlas previas y con el aspecto nutricional que Paco bien nos habló durante su presentación. Y bueno, debo decirles que el evento ha sido muy exitoso. A través de los medios hemos tenido 300 seguidores, 236 por el YouTube y por el Facebook Live, 56. O sea que es bastante bueno para el simposio. Así que esto se debe, pues, gracias a los profesores, a su elevada calidad y a la convocatoria de la Academia Nacional de Medicina y al interés que tiene cada vez más personal de salud en relación a la sepsis. Y bueno, ya para cerrar esta celebración del Día Mundial de la Sepsis, está con nosotros un excelente médico, igual que todos los que lo han precedido, un excelente amigo y un destacado urgenciólogo, el doctor Mario Gómez, que nos hablará de un tema toral también, que es el abordaje del paciente con sepsis en el servicio de urgencias, que es fundamental. Es mucho de lo que hace la doctora Marta Patricia Márquez en esas caravanas de sepsis, en la cual concientiza a todo el personal de cómo abordar estos pacientes, y el diagnóstico en urgencias es fundamental y el inicio del manejo para darle luego continuidad en la unidad de terapia intensiva. Así que muchas gracias, Mario, por estar con nosotros y adelante.